Hola, buenas noches a todas y a todos y muchas gracias a la organización por contar con mi presencia y sobre todo con el contenido de lo que quiero contar. Siento mucho no poder estar allí presencialmente, pero por motivos de cuidado me es absolutamente imposible y me han permitido esta vía. Eso sí, siento decepcionarles. Yo no soy Cuarto Mundo, aunque vengo a hablar en nombre de la demanda internacional que ha presentado Cuarto Mundo, la Oficina Jurídica de Derechos Sociales, y yo soy Pepa Burriel, soy profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Barcelona. Pueden contactarme a través de mi correo electrónico pepaburriel@v.edu o también a través de Twitter, @pepadiosdado, o contactar con la oficina jurídica de ATD Cuarto Mundo. Y verán, he puesto a disposición de los organizadores lo que fue la presentación de la demanda internacional que ATD, Cuarto Mundo Movimiento Internacional, ha interpuesto contra el Reino de España por la vulneración de un tratado absolutamente fundamental, que es la Carta Social Europea, en materia del ingreso mínimo vital. Es difícil resumirles la reclamación colectiva, que es así como se denomina, la demanda internacional, que se ha interpuesto, en la que yo he tenido la suerte de colaborar durante el proceso, porque son 100 páginas, como dice uno de mis compañeros de la oficina jurídica, se nos ha ido de las manos, pero creo que el contenido es absolutamente fundamental y espero que les pueda interesar. En nuestro caso, partíamos de una prestación a la seguridad social que surge en el año 2020 y no surge como una prestación o como una ayuda dentro de ese escudo social que determinaba el Ministerio de mejoras en materia laboral, sino que surge con una vocación estructural de lo que sería nuestro sistema de protección social. El ingreso mínimo vital tiene una serie de finalidades muy claras, ¿no?, en la exposición de motivos, que es garantizar la inclusión en principio laboral, social, educativa, sanitaria, protegernos, dice la norma, frente a los nuevos retos de nuestras sociedades, crear una prestación, porque no teníamos ninguna, que cubra el riesgo de pobreza, y tiene una vocación racionalizadora de lo que sería el pilar no contributivo de la seguridad social. Es decir, quieren que, y así lo ha manifestado el Ministerio de Seguridad Social, que todas las prestaciones sociales vayan en función de los requisitos del ingreso mínimo vital que han generado y están generando problemas desde el inicio. Los datos de la pobreza en nuestro país no son buenos. En el año 2020 no lo eran, pero si avanzamos al año 2023, los últimos datos de los que disponemos y algunos que han ido saliendo en las comunidades autónomas son todavía peores. Nos encontramos con que en un momento determinado, y voy transcurriendo lo más rápidamente que puedo, tanto la doctrina como, vamos a decir, el defensor del pueblo en numerosos informes, como diferentes organizaciones no gubernamentales como Cáritas y los medios de comunicación, se hacían eco de los problemas que estaba generando esta nueva prestación que, según dicen en el Ministerio de Seguridad Social, había venido a sacar a la gente de la pobreza. Algo que no es cierto, porque ni con la cantidad ni con los requisitos se saca a nadie de la pobreza, pero además hay gente a la que la están cronificando esa situación de pobreza y por eso yo creo que nos hemos puesto de acuerdo para esta demanda internacional. Les explico brevemente qué es la Carta Social Europea, porque tiene un nombre complejo para entender que es un tratado internacional que España ha suscrito. España en el año 1980 suscribe este tratado internacional, que es absolutamente fundamental, en el artículo 13, que indica que la asistencia social y la asistencia médica pueden lograrse a través de una renta mínima. Y establece un derecho para las personas sin condiciones. Un derecho que además ha sido interpretado por el órgano que interpreta la Carta Social Europea, este tratado, en el sentido que a continuación les contaré. Pero resulta que España no había ratificado la Carta Social revisada, es decir, el tratado había ido evolucionando al cabo de los años y se habían incorporado más derechos. Y a partir del 1 de julio del 2021, España ratifica y entra en vigor el artículo 30 de esta Carta Social Europea, que se refiere al derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social, y el artículo 31, que habla del derecho a la vivienda. La importancia es absolutamente manifiesta, no solo por el contenido de estos derechos, que como les digo, se reconocen sin condiciones, sino porque además España ratifica lo que se conoce como el mecanismo de reclamaciones colectivas. Es decir, una vía para que tanto las organizaciones sindicales
como en las organizaciones no gubernamentales puedan plantear una demanda internacional por el no cumplimiento de este tratado internacional ante el órgano que vela por su cumplimiento, que aunque recibe el nombre de Comité Europeo de Derechos Sociales, es un órgano judicial y emite decisiones de fondo que son sentencias. Hasta el momento España estaba sometida a lo que eran los controles o revisiones periódicas del cumplimiento del tratado, de la Carta Social Europea, que ya nos habían condenado en diferentes ocasiones por las rentas mínimas de las comunidades autónomas. Se había dicho en conclusiones desde el año 1990 que la insuficiencia de rentas que se da con estas prestaciones, con estas rentas mínimas, incumplía la Carta Social Europea. Se había dicho que el exigir un periodo mínimo de residencia anterior para solicitar esta prestación, a este derecho, también incumplía la Carta Social Europea. El imponer una edad mínima, en ocasiones una edad máxima para solicitarlo, también iba en contra del derecho a las rentas mínimas, el derecho a la asistencia social. El que no se garantizase la continuidad de la prestación durante todo el tiempo que se necesita, o el hecho de que el derecho no se otorgaba con independencia de la nacionalidad o de la situación legal, administrativamente mejor, regular o no, de residencia. O sea, que eran unos incumplimientos que España ya tenía, ya nos habían condenado por ello, y cuando aparece el ingreso mínimo vital, reproduce esos mismos errores. Nos encontramos con que hay un montón de requisitos, si me permiten, primero en el Real Decreto de Regulación del Ingreso Mínimo Vital y después en la ley, que cronifican la pobreza, que dificultan el acceso de las personas más vulnerables a una prestación, que, por ejemplo, solicitan que la unidad de convivencia no cambie, y sabemos que la convivencia en personas vulnerables cambia continuamente porque para sobrevivir muchas veces tienen que cambiar de domicilio, tienen que vivir con otras personas, y luego nos encontramos además con que pueden perder el ingreso mínimo vital o pueden generar lo que denomina la seguridad social, un cobro indebido, ¿vale? Y que AT de Cuarto Mundo considera un pago indebido por parte de la seguridad social. Y también nos encontramos con una prestación que no ha coordinado con los diferentes sistemas existentes de rentas mínimas, por lo que a veces el cobro puede ser doble. No solamente hay una problemática de qué renta hay que solicitar primero, de que tenemos que tener una resolución en ocasiones que sea negativa de una prestación para poder pedir la otra, porque se anuncian a veces como subsidiarias o a veces como complementarias, y las personas no lo conocen, porque otro de los problemas que tiene la ley, el ingreso mínimo vital, es que la presentación o la solicitud de esta prestación debe ser eminentemente telemática. O sea, que le estamos dando a personas que son vulnerables una única opción en muchas ocasiones de solicitar algo que necesitan para comer, para subsistir, dada su situación, vamos a decir, de precariedad. Y no solamente lo hacemos a través de medios telemáticos, sino que lo ponemos en marcha durante la pandemia, cuando no se puede acceder a una asistencia, con términos legales que a veces, si me permiten, yo tampoco entiendo, y tan compleja que por mucho que se haya ido modificando y arreglando, personas con pocas competencias digitales, por mucho que tengamos un móvil inteligente, o personas con discapacidad, no podían acceder a ella. Así que AT de Cuarto Mundo, que lleva muchos años trabajando en Carta Social Europea y en rentas mínimas, se plantea lo que yo y otros doctrinarios del derecho nos planteábamos: la ley no está bien hecha y la ley está provocando unos efectos muy negativos. Así que la finalidad básica de esta demanda internacional, junto con los diferentes puntos que intentaré desarrollar muy brevemente, es cuestionar la ley y también cuestionar la práctica, la forma en la que se está llevando a cabo la gestión del ingreso mínimo vital. Algo que destacamos en cuanto a que no hay crítica por parte del Ministerio, sino todo lo contrario, y sin embargo es evidente. Y nos permite este tratado presentar una reclamación colectiva, no solo porque la ley de problemas, sino porque la práctica de la ley, la forma de llevarla a cabo, también está vulnerando el tratado internacional. La segunda cuestión que parece que nuestro país ignora es que la doctrina del Comité Europeo de Derechos Sociales, del tribunal al que hemos dirigido la demanda, es de obligado cumplimiento. Es importante no solo en esta materia, y supongo que recuerdan Cañada Real. Cañada Real también tenemos una condena a unas medidas inmediatas que había que cumplir y que España no ha cumplido.
Pues bien, lo importante es que se puede invocar ante cualquier juzgado, cualquier tribunal, una resolución de fondo, una decisión o una sentencia, si prefieren, del Comité Europeo de Derechos Sociales, considerando que el ingreso mínimo vital incumple el tratado, la Carta Social Europea. Y por otra parte, la finalidad de AT de Cuarto Mundo era empoderar a todas estas personas vulnerables que están padeciendo los efectos del ingreso mínimo vital, incluso las personas que no lo piden porque piensan que no tienen derecho o que saben las problemáticas que les puede generar. Porque, por ejemplo, la compatibilidad con el trabajo de esta prestación no se ha desarrollado suficientemente, de tal manera que en muchas ocasiones está provocando que si una unidad de convivencia, un grupo familiar, está cobrando esta prestación, no afecte un trabajo regular, un trabajo, vamos a decir, estable, un trabajo con un salario más o menos digno, porque saben que le van a quitar la prestación y como las regularizaciones económicas de cuál es tu patrimonio para concederte la prestación se realizan con 1, 2, 3 y hasta 4 años vista, puede ser que dentro de unos años te pidan una devolución de lo que has percibido injustamente, según ellos, de 35.000 euros en los datos máximos que estamos manejando a través de la plataforma de afectados por el ingreso mínimo vital. No voy a entrar en por qué se hace la legislación del ingreso mínimo vital, porque en principio debería moverme solo por un ámbito técnico, pero sí que es cierto que había que ejecutar, como bien dice uno de mis compañeros de AT de Cuarto Mundo, una serie de fondos europeos que si no se plasmaban en la norma después no recibiríamos. Lo dejo ahí, pero esto ha generado un caos absolutamente tremendo en los perceptores de prestaciones. Hay perceptores de prestaciones a los cuales se les cambió automáticamente de la prestación que estaban recibiendo, la prestación familiar, por ejemplo, prestación por hijo, y se les cambió automáticamente al ingreso mínimo vital sin que estas personas lo solicitaran, sin que estas personas realmente cumplieran los requisitos y ahora, años después, se les está exigiendo un cobro indebido, una deuda que van a heredar sus hijos si ellos no abonan y que les están obligando no solamente a tener problemas de salud absolutamente evidentes, sino a recurrir a abogados y abogadas para solucionar estos problemas. Pues bien, los requisitos, como les decía, son absolutamente terribles. Se ha modificado la normativa en continuas ocasiones, pero no hay manera. ¿Qué es lo que denunciamos en esta reclamación colectiva en la que he podido participar? Lo primero de todo es que hay una serie de barreras de acceso que la propia norma prevé, que se excluyen colectivos, que se limita la edad e incluso que a las personas que se encuentran entre 23 y 29 años se les exige requisitos de convivencia independiente mayores que a personas de más de 30, cuando precisamente estamos hablando de que las personas vulnerables van viviendo de un lado a otro para poder sobrevivir o para no acabar en la calle, ¿no? Que no estamos hablando de sinhogarismo, estamos hablando de personas que a lo mejor sí que pueden tener un techo donde dormir, pero que se tienen que ir cambiando de sitio en meses y sin embargo se les pide que su unidad de convivencia sea estable para una prestación para la pobreza que no responde a las realidades de las personas. Consideramos que hay unas trabas de gestión absolutas. Se puede tardar, legalmente dice que 6 meses en resolver y estamos viendo ejemplos de que tardan hasta un año si es que acaban de resolver la solicitud de la prestación del ingreso mínimo vital. ¿Y esto qué implica? Que durante ese tiempo las personas vulnerables en muchas ocasiones no pueden pedir otra prestación. Tienen que estar en un limbo hasta que la administración decida, hasta que la administración se considere lo que dicen un silencio negativo, un silencio administrativo negativo y poder demandar. Pero de nuevo, no estamos solucionando ese problema de vulnerabilidad y de pobreza que tienen. Las revisiones se están haciendo a muchos años vista y teniendo en cuenta el impuesto de la renta de las personas físicas que pudieron presentar 2 años anteriores. ¿Qué es lo que sucede? Que la situación de vulnerabilidad es ahora. A lo mejor hace 2 años no lo era y por lo tanto los datos económicos no responden a la realidad. El conflicto con las rentas autonómicas es algo en lo que una de mis compañeras ha trabajado muchísimo, yo también, desde el punto de vista más técnico, pero vemos que el hecho de que haya 17 sistemas por comunidades autónomas, de que no haya habido un diálogo previo con las comunidades autónomas, ha supuesto una mayor conflictividad. E incluso hablamos de los cobros indebidos en materia de ingreso mínimo vital, pero también los tenemos en materia de rentas mínimas por colisión con el ingreso mínimo vital. En Cataluña salían las noticias esta misma semana, la Comunidad de Madrid tenemos unas
deudas que se les reclaman a las personas absolutamente terribles. Y deja muchas personas fuera, personas que son pobres, familias singulares diferentes, porque la precariedad nos hace diferentes, colectivos que necesitarían una especial protección, como las familias monomarentales, mayormente, que no la tienen, no tienen esta consideración. Tampoco tenemos una definición de lo que es una familia monoparental, por ejemplo, y vamos a decir que cada legislador y cada práctico aplica lo que considera necesario. Y creemos que hay el presuponer que es el pobre el que va a defraudar. O sea, la norma parte de la desconfianza del pobre. Y voy a ir terminando. ¿Qué significa esto? Significa que hay un discurso de un famoso escritor de cuentos, el de los viajes de Gulliver, que se le atribuye el hecho de un discurso en el que dice que la solución de la pobreza en Reino Unido, en la época de Thatcher, si no recuerdo malamente, es la de comerse al pobre. Pues da la sensación de que la ley del ingreso mínimo vital lo que quiere es comerse al pobre. Esta demanda internacional, de la que todavía no sabemos si ha sido admitida o no, se presentó el 4 de junio del 2024. En ella se pide unas medidas inmediatas, que serían como una especie de medidas cautelares. Pues antes de tener una resolución, lo que queremos es que se paren los cobros indebidos, los pagos indebidos. Así lo ha pedido el Defensor del Pueblo en un informe reciente, así lo están anunciando desde la Consejería de la Generalitat de Cataluña como una posibilidad, y así lo pedimos nosotros para evitar el daño tan grave que están causando a las familias y a sus hijos. Consideramos que es fundamental que colaboren en el momento que sea admitida la demanda, porque así esperamos que sea. Pueden participar todas las organizaciones aportando los informes que corroboren, que ratifiquen todas estas prácticas. El proceso de ATD Cuarto Mundo ha sido un proceso colaborativo. No se ha contado con grandes despachos de abogados como en el caso de Cañada Real, porque cobraban, sino que se ha contado con la participación de las personas afectadas, se les ha escuchado desde la oficina jurídica, se ha recopilado información sensible, altamente sensible en materia de protección de datos, y se ha contado con algunos juristas, entre ellos yo tengo la suerte de haber aportado mi granito de arena. Muchas gracias y espero que les pueda interesar. Estamos a su disposición, siento mucho no estar. Enhorabuena por el festival.